pero sí hay que prestarle mucha atención. Bueno, tenemos a Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeños y Medianas Empresas, un PYME. 8:28. Vamos a establecer comunicación, nos indica Mateus Ortiz, con esta importante entrevista que compartimos de inmediato con un sector económico valioso que representa también un rubro en ese renglón importante para fin de año. Así que damos la bienvenida al licenciado Franklin Martínez, presidente de esta Unión de Pequeños Empresarios. Bienvenido a Noticiero La Prensa de Radio Chiriquí. Muy buenos días a todo Chiriquí. Aprovechamos esta oportunidad para engrandecer los aportes de la provincia a la economía nacional y de dejar claro que el sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa es el sector más pujante y representativo de la economía nacional. Sin embargo, nos enfocamos mucho en el tema de empresas y nos perdemos de vista que el empresario micro de las empresas agro es mucho más importante de lo que nosotros le estamos el valor en nuestros análisis diarios. El tema también es que ¿cómo percibe el fin de año económicamente y el tema del salario mínimo, no? Sector de la pequeña y mediana empresa hemos estado haciendo reuniones con cada uno de los diferentes sectores que existen y hemos determinado que el ambiente es diferente este año. Fíjense que durante el año 2022 tuvimos cierres de calle a mediados del año. Venía una pandemia con 18 meses cerrados. Luego en el 2023 tuvimos en octubre, en noviembre. El año 2024 fue un año total de proselitismo político, no necesariamente con mayor beneficio al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Y este año, a diferencia de los años anteriores, vemos que no hay un ambiente de cierre en las calles. Lo que sucedía antes era que teníamos la seguridad, teníamos la percepción, no teníamos siquiera la sospecha. Estábamos seguros que nos iban a cerrar las calles en cualquier momento. Eso hace que la economía restrinja los gastos, la inversión, y la inversión del sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa es muy fuerte porque nosotros representamos el 70% de los empleos a nivel nacional, y al no tener movilidad, usted puede comprender que nuestra frágil economía se vio fracturada. En este momento tenemos una visión distinta de lo que está sucediendo a nivel nacional. Claro, tenemos problemas que tenemos que enfrentar, tenemos situaciones que tenemos que conversar, tenemos un altísimo número de trabajando en el gobierno con una planilla englobada, tenemos situaciones que vienen que tenemos que discutir, pero lo más importante es que hay un gran número de proyectos que se están desarrollando, de proyectos de calle, de infraestructura, de puertos. Escuchamos con muy buenos ojos que se puede reabrir la mina, escuchamos con muy buenos ojos que regresa Chiquita Banana. Todas y cada una de estas cosas aportan a que esos 2 dígitos que tenemos en el momento de la medición del desempleo se vean con diferentes actitud, porque ahora vemos que van a bajar el número de desempleos a nivel nacional. En noviembre próximo se va a instalar la Comisión de Salario Mínimo establecido por el Código de Trabajo. La opinión de ustedes en torno a este tema que, sin lugar a dudas, de una u otra forma, en ese escenario que vive la economía nacional, también va a impactar este renglón. Su apreciación, las expectativas que tienen. Y hay una realidad, señor Martínez, es la competencia que hay con, por ejemplo, las compras en línea que están siendo una alternativa bastante positiva para los consumidores. Su valoración sobre este tema. El sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa se ve directamente impactado por el tema del salario mínimo. Sin embargo, nuestra apreciación, y digo esto como Franklin Martínez, una apreciación muy personal, es que eso es un derecho que la ley estableció y que es un escenario que le genera taquilla a ciertos dirigentes. Nosotros vemos una
ingente lucha por ver quiénes son los que van a negociar el sector de la micro, de la pequeña, de la mediana, de los sindicatos. Ellos necesitan protagonismo urgente, todos quieren participar de eso. Sin embargo, vemos que sectores como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, no representa al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Ellos hacen sus negociaciones y hasta este momento yo no he visto fondos que permeen al bolsillo del sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa. Vemos Fedecámara, que son 14 cámaras que quieren hacerse dueños del sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Eso es perfecto. Esos son protagonismos innecesarios en estos momentos. Lo que sí es cierto es que cada vez que nosotros pasamos por una crisis, queremos agarrar al sector de la micro, de la mediana empresa y hacerlo potable. No, el sector de la micro, de la pequeña y la mediana empresa no es una carta que se juegue en momentos difíciles. Nosotros representamos a un grupo de personas que tiene que salir todos los días a la calle a buscar su sustento diario. Esto no es para tener taquilla. La ley lo establece. Se tiene que negociar cada 2 años. Entonces, cuando tengamos realmente la voluntad política de hacer las cosas como se deben hacer, entonces se buscarán a cuáles son los actores principales de este sector. Hasta hoy, yo no he visto a ninguna persona del sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa negociando en el Ministerio de Trabajo. Yo espero que esta ministra, que tiene ojos distintos, que ve con ojos diferentes el sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa, al momento de quiénes son los que van a ir a negociar al Ministerio de Trabajo, escojan entonces son los verdaderos representantes del sector de la pequeña y mediana empresa, porque no permea a la economía nacional lo que se está haciendo. Hasta hoy han estado escogiendo personas que no pertenecen al sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa, y eso se convierte en una taquilla a nivel nacional. Bueno, muy completo esto. Ayer yo precisamente, señor Martínez, conversaba con una muchacha. Ella tiene un pequeño negocio, tiene un empleado y me decía que lo de salario mínimo, así escuetamente dice, no lo aguanta. Es más, esto pudiera generar que hasta que no hay, la gente diga, no continúa más en la empresa. Señor. Y eso es totalmente correcto, porque si nosotros tenemos un empleado que meridianamente produce lo que él genera suficiente para pagar su salario y adicionalmente suben los costos operativos, la primera respuesta va a ser terminar con esa acción comercial que se tiene con el asalariado. Nuestros colaboradores en el sector de la micro son familiares. No podemos en una empresa familiar despedir a la esposa. Muy posiblemente al que despide a los esposos. A los hijos no los podemos despedir. Entonces, lo que no hemos comprendido es que el alto volumen, más del 70% de las empresas a nivel nacional son micro. El alto volumen que genera el sector de la micro, de la pequeña y la mediana empresa, no necesariamente son puestos de trabajo que no sean de manera pesada. ¿Por qué? Porque escogemos a aquella persona específica que nos puede producir lo suficiente para que su salario sea pagado o se sustente. Y de esta manera, si nos suben los costos operativos, no puedo. Por otro lado, a nivel nacional no hemos tenido ninguna medición acerca de cuál es la cadena de valor. No existe una sola cadena de valor que esté completa. Dicho esto, por ejemplo, en el caso de Darién, donde hay plátanos, nosotros trayendo plátanos de Darién hasta la capital, nosotros traemos 3.8 toneladas de basura, que son las cáscaras. En Panamá las cáscaras de plátano son basura, pero en Darién serían alimentos para porcinos. Entonces no tenemos el procesamiento de plátanos que se debe hacer allá. Las carreteras están pésimas en este momento. Afortunadamente ya existe un proyecto para desarrollar una mejor carretera hacia Darién. Pero, por ejemplo, en el área de Chiriquí, nosotros nos hemos acordado que anualmente, sí o sí, en el área de San Félix nos cierran las calles. Entonces tenemos que contemplar cómo ir deshilando esta madeja, pero al no medir cuál es la cadena de valor, nosotros no podemos determinar cuáles son los diferentes eslabones que cubren esa cadena de valor.
pueda dinamizarse la economía para las pymes a nivel nacional, que representan una cifra importante, más de 25,000. Y ustedes, este tipo de actividad son fundamentales para el desarrollo económico del país porque representan una gran parte del sector empresarial. Esas expectativas que tienen para el último trimestre de este 2025. De nuevo, las expectativas son buenísimas y no es una expectativa tirada de los cabellos, muy por el contrario. En este momento puntual, nosotros no tenemos incertidumbre de que nos vayan a cerrar las calles. Tenemos que hacer mención importante de nuestro amigo René Quevedo, que permanentemente dice que el gobierno tiene la mala costumbre de contratar gente con plata prestada. Cuando nosotros tenemos la necesidad de producir, cuando el panameño tiene la necesidad de emprender, surge la micro, la pequeña y la mediana empresa. Mientras el gobierno siga siendo paternalista, mientras sigamos teniendo subsidios que no se le da medición ni seguimiento, mientras sigamos teniendo personas contratadas en el gobierno que no son necesarios y mientras tengamos que seguir pidiendo plata prestada para pagar el salario de esos funcionarios públicos extras que tenemos, no vamos a ver mejores días. Lo mejor que pueda suceder en este país, y es algo que es categóricamente demostrado en cualquier economía, es la empresa privada la que con sus impuestos ayuda al gobierno, no es el gobierno el que mantiene a las poblaciones. Entonces, esto de las planillas englobadas, pues al final del día nos afecta mucho. Esto significa realmente que nosotros sí vemos con muy buenos ojos el fin de año, se aspectan muy bien las ventas, se están haciendo contrataciones adicionales para las niñas que empacan los regalos en los diferentes lugares, porque al final del día tenemos que ser claros, nosotros no estamos contratando jóvenes, tenemos una gran cantidad de personas que están trabajando y que se están generando puestos de trabajo, pero los muchachos salen de la universidad y no tienen trabajo. Queremos agradecer al licenciado Franklin Martínez, presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas del país, por compartir este tipo de información valiosa a través de Radio Noticiero La Prensa de Radio Chiriquí. Seguiremos conversando sobre estos temas de tanta importancia que generan empleo, que demuestran capacidad emprendedora y que contribuyen sin lugar a dudas al crecimiento económico del país. Estas pymes que representan a nivel nacional cerca de 25,000. Y esto según datos que reportan las autoridades de prácticamente periodo de pandemia, cuando se dio el incremento de actividades económicas de esta naturaleza, producto justamente de la necesidad de medio de la pandemia. El reloj marca las